Ya le puse grabar. Ok, vamos a empezar. Todas listas con el libro de Jueces. Acuérdense que estamos viendo a Sansón. El Sansón empieza su historia desde el capítulo 13. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que ha sucedido con Sansón. Él nació casi que milagrosamente. A su madre le dijeron 2 veces que ella era estéril y el ángel le dijo, tú eres estéril, pero vas a tener un hijo. Y el hijo va a ser nazareo. Acuérdense que las características del nazareo eran 3 diferentes características. La primera, no podría consumir nada que proveniera de la uva. Después no se podía cortar el pelo y finalmente no podía tocar nada que estuviera muerto. Ese voto nazareo generalmente era un voto que una persona decidía hacerlo por un periodo de tiempo, Sin embargo, este es el único caso donde una persona desde su nacimiento va a ser nazareo, porque Dios le pidió a la esposa de Manoa. Acuérdense que nunca se nos dice el nombre de la esposa, pero el padre sí. La esposa de Manoa le dijeron, no puedes tomar vino, porque tú ya en tu vientre tienes a el hijo que van a hacer con el voto nazareo. Entonces, desde embrión, Sansón fue cuidado de no violar ninguno de los 3 votos. Y eso fue lo que le sucedió a la esposa de Manoa y a Manoa, y vino un ángel por segunda vez y les aseguró que eso provenía de Dios. Y el ángel, cuando ellos estaban quemando el cabrito como un holocausto, el ángel se puso encima del fuego y se fue hacia arriba. Fue cuando entonces el padre dijo, ya vamos a morir, vieja, le dijo a su esposa, porque hemos visto a Dios. Pero la esposa, con una sabiduría tremenda, le contesta. Fíjense bien lo que le contesta en el capítulo 13:23. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto, número 1. Y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. ¿Qué anuncio era? El anuncio era el nacimiento de un hijo a pesar de ser estéril. Recuerden que una característica muy bonita de la esposa de Manoa fue que ella nunca le dijo a su esposa que el ángel le había dicho que era estéril. Y eso para nosotros nos da una información muy importante de su nivel espiritual de ella, porque nunca le echó en cara a su esposa de que ella era estéril. Acuérdense, cuando una pareja es estéril, nunca sabemos si es por el hombre o por la mujer, y no está correcto andar preguntando, ¿es por culpa de él o es por culpa de ella? Y la esposa de Manoa nos da un gran ejemplo. Jamás pronuncia la palabra estéril cuando habla con su esposo. Nació el bebé. Y entonces, pues desde chiquito, yo me imagino que la madre de Sansón tenía aquí a su bebé y lo mecía y le decían, no se te olvide, rayito de sol, porque su nombre de Sansón significa rayito de sol. No se te olvide que tú eres nazareo. No puedes comer nada de la uva, no te puedes cortar el pelo y no puedes estar al lado de los muertos. Recuerda esto, mi rayito de sol. Y el niño fue creciendo y la madre lo cuidaba con tanto esmero. Pero en el capítulo 14 vimos una cosa que les entristeció grandemente, porque los padres se entristecieron al saber que él les estaba pidiendo que fueran a pedir la mano de una mujer filistea a un lugar que se llamaba Timnat. Entonces, ellos le dicen, pero ¿cómo, Sansón? ¿Que acaso no hay una muchacha bonita aquí alrededor de todos nuestros hermanos de las 12 tribus de Israel?
¿por qué tienes que ir a buscar una filistea? Pues, ¿qué tiene Sansón? Y él les contestó irrespetuosamente, esa es la muchacha que a mí me gusta y vayan y pídanla para mí. Pues los padres no tuvieron otra que obedecerle y fueron y pidieron la mano. Después ya se organizó todo, se regresaron a su casa y después de unos meses ya fueron a la despedida de soltero, perdón. Y Sansón tuvo una despedida de soltero con 30 filisteos, porque ningún israelita quiso ir con él, porque se estaba casando con una de los incircuncisos, una idólatra, una pagana. Pero él estaba terco y se preparó todo. Entonces, se usaba mucho que en esas despedidas de soltero, que en esta ocasión duró 7 días, que hacían adivinanzas y él les propuso una adivinanza porque, se me olvidó decirles que en el camino, cuando venía con sus padres, se apartó un poquito de ellos y entonces él se topó con un león que empezó a querer atacarlo y él despedazó al león y dice la Biblia que lo despedazó como si estuviera despedazando un cabrito. Entonces ahí dejó al león muerto y se fue otra vez, se reunió con sus padres y entonces cuando empezó la despedida de soltero, él les dijo a los 30 invitados, les dijo, tengo una adivinanza, un acertijo y quiero que lo descifren y que me digan la respuesta. Y si no lo hacen, ustedes me tienen que dar 30 vestidos de lino, que es lo que se ponía abajo, y 30 vestidos de fiesta, que es lo que se ponía arriba. El lino servía, como era suavecito, servía para que el vestido de fiesta no estuviera picándoles. Entonces, el acertijo decía, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Pues los 30 invitados estuvieron rascándose la cabeza por 7 días y no le hallaban la respuesta a este acertijo. Hasta que se acercaron a la que iba a ser la esposa de Sansón, porque acuérdense que esta era solamente la despedida de soltera, y le dijeron, si no nos dices la respuesta del acertijo, ¿sabes lo que te va a pasar? Te vamos a quemar a ti, a tu padre y a tu casa. Entonces la muchacha le dio miedo porque la amenazaron y cuando se encontró con Sansón le dijo, dime, ¿en qué consiste el acertijo? Y él se la dijo. Y entonces cuando ellos ya pudieron adivinar y dijeron, ¿qué cosa más fuerte que el león? ¿Qué cosa más dulce que la miel? Y entonces dice Sansón, ustedes descubrieron esto solamente porque estuvieron pregúntele y pregúntele. A mí le llama novilla, mi novilla, mi novilla. Acuérdense que novilla es una vaca pequeña que es lechera. No sé si ustedes hayan ido a las corridas de toros, pero siempre dicen, va a haber una novillada, porque los toros son jovencitos. La novillada. Vamos a la novillada. ¿Ok? Entonces le dijo a ella que era una novilla. Y entonces él se enojó muchísimo y dice que el espíritu de Jehová entró en él y se fue a otro pueblo de por ahí, también de los filisteos, y mató a 30 filisteos. ¿Con qué fin? De quitarle las ropas para poderles pagar a los filisteos el pago del acertijo que habían adivinado. Y eso le produjo a Sansón mucho enojo y mucha decepción. Después Sansón se fue otra vez a su casa y después de un tiempo decidió regresar y dijo, voy a ir y voy a visitar a mi mujer y entraré en su recámara. Y cuando está dispuesto a hacer eso y llega ahí a la ciudad, el padre le dice, no, Sansón, como tú ya no regresaste, yo pensé que ya no querías a mi hija, así es que se la di a otro. Pero mira, aquí está su hermanita, es muy bonita también.
quédate con ella. Y Sansón se puso furioso, furioso. Y entonces es cuando empezó la guerra. Aquí es cuando ya empieza la guerra de Sansón contra los filisteos, que exactamente ese era el propósito de Dios. Dios utilizó ese anhelo de Sansón, de una filistea, para empezar la riña, la pelea, que él eso era lo que quería, porque él nunca quiso que los israelitas se involucraran con los filisteos, nunca. Entonces, ¿qué hizo Sansón? Empezó la guerra y agarró, dice aquí que zorras, pero acuérdense que la vez pasada dijimos que no eran zorras, sino eran chacales, porque esos son los que viven en manadas y las zorras viven independientemente, entonces era muy difícil que pudiera agarrar 300 zorras en una vez. Y en algunas otras Biblias sí dice que eran chacales. Los juntó de dos en dos, les amarró las colas de tal manera que estuvieran de dos en dos unidos con cuerdas. Después de que terminó de hacerlos, en medio de las dos colas le puso una antorcha y le prendió fuego. Se fueron los chacales por todos lados, de tal manera que terminaron con la cosecha de los filisteos, los viñedos y hasta los árboles de olivo. Y esto enfureció a los filisteos. Y entonces ahora, Sansón se fue y se escondió en una cueva que quedaba cerquita de Judá. Y cuando los filisteos decidieron venir a Judá, los de Judá dijeron, ¿por qué vienes aquí contra nosotros? ¿Qué te hemos hecho? Le dijeron los de Judá a los filisteos. Venimos de Sansón, porque mira todos los daños que hizo a nuestras cosechas. Espéranos tantito. Y entonces subieron los de Judá, hablaron con Sansón y le dijeron, venimos por ti. No te vamos a matar, solamente te vamos a atrapar y te vamos a entregar a los filisteos. Y Sansón dice, prométanme que no me van a matar. No, no te vamos a matar. Pero ellos se lo entregaron a los filisteos y cuando ya los filisteos los tenían en sus manos, aunque estuviera amarrado con no sé cuántas ruedas de cuerdas, él se zafó inmediatamente y entonces él agarró una quijada de burro que estaba todavía fresca y con esa quijada de burro mató a 1000 filisteos. Pasamos al capítulo, no, perdón, no se ha acabado el capítulo 15. Después, cuando terminó esa batalla, Sansón con los 1000 filisteos, con la quijada de burro, dice que él tuvo mucha sed, estaba como deshidratado y oró. Es la primera vez que ora y le da a Dios todo el crédito. Fíjese cómo dice. Dice en el capítulo 18 del capítulo 15, en el versículo 18, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo. O sea, le está dando la gloria a Dios. Y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los circuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que está en Leí y salió de ahí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Entonces él se sentía tan deshidratado que sentía que ya no podía más. Si Dios no le hubiera proveído esa agua, entonces probablemente ahí quedaría y hubiera sido quedado en manos de los filisteos, pero todavía no era tiempo. Entonces, hoy nos toca empezar con el capítulo 16 de Sansón y es el final, es la muerte. A ver, alguien está esperando. Matilde quiere entrar, Almita. Y ahí voy. Ya, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a empezar con el capítulo 16. Todo mundo tiene que tener listo su capítulo 16 para ir verso por verso.
¿Todo bien? ¿Ya entró Matilde? ¿Matilde? ¿Entraste, Matilde? Ok. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicha a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda la noche a la puerta de la ciudad. ¿Qué dijeron? De aquí no sale. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Pero no contaban con la astucia de Sansón. Acuérdense, hasta ahorita llevamos una filistea con la que se quiso casar y nunca pudo terminar, nunca se pudo consumar el matrimonio porque él se fue a hacer la matazón de los 30 hombres para poder obtener las ropas para poder pagar el acertijo que habían acertado los 30 hombres filisteos. Esta es la segunda mujer, pero también es una filistea. Desgraciadamente a Sansón lo vamos a ver con 3 mujeres filisteas. No le pudo gustar ninguna israelita. 3 mujeres filisteas, pero por otro lado, es curioso porque odiaba a los filisteos, pero no a las mujeres filisteas. Le gustaban mucho. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con Sansón después de que están esperando y esperando a que madrugue Sansón para matarlo. Pero él a medianoche se levanta y vamos a ver qué hace. Dice, mas Sansón durmió en el capítulo 3 hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. O sea que todas las esperanzas de los filisteos de agarrarlo al amanecer se fueron, se esfumaron, porque salió Sansón, quitó la puerta. Imagínense la puerta. Dicen que pesaba toneladas. Se me cayó la imagen, esperen. Aquí está Sansón, la puerta, con todo y los cerrojos, con todo y los postes. La zafó de donde estaba y por ahí salió y se fue cargando la puerta. Dicen que hasta cerca del monte Hebrón. O sea que todo era de subidita. Difícil. Pero necesitamos entender una cosa. ¿Cómo podemos saber que Sansón no era un hombre así corpulento y de esos así que están con los músculos todos que se les salen de la camisa? No, no, no. Sansón no era un hombre fuerte, diferente a los demás. Bueno, le falta el pelo. No conseguí un Sansón con pelo, pero Sansón no era así. Sansón era un hombre normal. Era normal, porque su fuerza provenía de Dios. Era solamente cuando Dios quería entrar en él que él podía tener esos poderes. ¿Y cómo podemos saber que Sansón no era de una fuerza así muscular? Porque a Dalila la vamos a ver preguntándole, 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 ¿de dónde viene tu fuerza? Si él hubiera sido un hombre corpulento y muy fuerte, ella hubiera podido descubrir que de ahí venía su fuerza. Pero no, era un hombre normal. Pero de repente, Jehová penetraba en él con su espíritu y él podía hacer cosas que ningún otro hombre podía hacer. Vamos a continuar. Entonces nos quedamos ahí y ya terminó ahí el hecho del suceso de la puerta. Dice en el capítulo 4, vamos a empezar ahora sí con Sansón y Dalila. Esta es la tercera filistea. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer
en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Eran 5 reyes de los filisteos. Multiplíquenlo por 1100 ciclos de plata. 6. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. O sea, dime tu secreto. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. ¿Ok? Vamos a ver qué es eso de mimbre. Para nosotros, esta es una canasta de mimbre, ¿ok? Pero el mimbre ya está seco. Bueno, él está hablando de un mimbre que está enjuto. Enjuto significa seco, pero él está pidiendo que el mimbre no esté enjuto, o sea, que esté fresco. Pero en aquellos tiempos, ellos utilizaban los tendones de los animales como mimbre. Así es que lo ataron con ese mimbre. Y número 8, los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos o secos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento, o sea que ahí en la misma habitación, por un ladito, estaban los hombres ya esperando. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Así destruyó todos los mimbres que lo tenían rodeado, amarrado. Versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y ella insiste y insiste y insiste. Cuidado, cuidado con las rameras, cuidado con las mujeres que tratan de ser muy suavecitas al principio para hacerlos caer, como lo hizo Dalila. 11. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado y yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él rompió de sus brazos las cuerdas como un hilo. Y tenemos a Sansón destruyendo todas las cuerdas, como un hilo. Pero Dalila no quitaba el dedo del renglón. Insistía e insistía, porque eran 5,500 ciclos de plata. 13. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 quejadas de mi cabeza con la tela. Fíjense bien, aquí en la Biblia hay que tener cuidado porque no se entiende fácilmente. Guejadas son trenzas, Y con la tela no es con la tela, es con el telar, con el telar. Entonces, vamos a repetirlo. Él entonces le dijo, si tejieres 7
quejadas o trenzas de mi cabeza con la tela, con el telar, y las asegurares con la estaca, entonces esa es la solución. Y vamos a ver lo que está haciendo Dalila. Exactamente agarró el telar, entretejió el pelo largo, largo de Sansón entre los hilos del telar, y después le dijo que ese telar tenía que estar bien puesto con una, ¿con qué le dijo? Con una estaca, y lo vas a sostener con una estaca. Y ella le aseguró con la estaca. Y él le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela, y ella le dijo, ¿cómo dices que yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Fíjense qué formas. Ya me has engañado 3 veces, Sansón, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Versículo 16. El 16 es muy importante, si lo pueden subrayar. Y aconteció que presionándole, ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. O sea que ahí ya Sansón dice, ya no puedo más con esta mujer. Ya no puedo más con esta mujer y estoy entre sus garras. Fíjense bien, yo busqué en otra Biblia donde dice el mismo versículo, pero se entiende un poquito mejor. En el 16:16 dice, como todos los días lo presionaba Dalila con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Al fin le dijo todo el secreto de su fuerza. Harto de la vida quedó Sansón. Versículo 16, versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Pues, ¿qué estará pensando Sansón? ¿Para qué le dijo a Dalila el secreto de su voto? ¿Para qué? Él creía que como quiera, a pesar de ser rapado, Dios le iba a dar la fuerza, pero no fue así. Sansón se tuvo que ir a la cárcel de los filisteos y le sacaron los 2 ojos. Y él funcionaba como un caballo que le daba vueltas al molino para moler el trigo de los filisteos, para que ellos pudieran comer. ¿Qué tienes, Sansón? ¿Qué tienes? 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, ahora sí ella se dio cuenta de que ya no la estaba engañando. Le dijo toda la verdad con sinceridad. Envió llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 trenzas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. O sea, no se conformó con que él ya estaba harto de la vida, que él ya estaba deshecho. Dice que lo siguió afligiendo. 20.
y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y se dijo a sí mismo, fíjense bien, esta vez saldré como las otras y me escaparé. O sea, yo soy autosuficiente. Esa autosuficiencia era como estarle rapando pedacito por pedacito de su pelo. Esa autosuficiencia, ese no darle la gloria al Señor por todos los milagros que le había concedido en las batallas. Entonces dijo Moisés, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, pues fue rapado. Aquí tenemos a Dalila, después de que ya se llevaron a Sansón todo rapado. Ahí se ven los cabellos en el piso, pero ella muy satisfecha con sus 5,500 ciclos de plata. O sea, ya no tenía que trabajar en su vida. Y a Sansón, después de sacarle los ojos, lo pusieron a moler en la cárcel. Y había una ventana donde todas las personas podían verlo y carcajearse del fuerte Sansón, ahora convertido en un caballo humano para moler. Versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y le dijeron, nuestro Dios, fíjense bien, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Los errores de Sansón llegaron hasta el hecho de que los filisteos le dieron toda la gloria, todo el crédito a su dios Dagón. ¿Y cómo quedó el nombre de Dios? ¿Cómo quedó el nombre de Yahweh? 24. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, o sea, estaban allá en el templo, un templo grandísimo, y estaban celebrando la victoria sobre Sansón, y estaba muchísima gente, estaban dándole honra al dios Dagón, y estaba mucha gente, y había 3,000 personas allá arriba en la terraza viendo todo lo que estaban haciendo aquí abajito los reyes o los sacerdotes. Entonces, 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entre las columnas. Fíjense bien, las columnas de aquel entonces no son como las columnas nuestras, que están hechas de una sola pieza. Allá las columnas eran por pedazos y luego ponían otro pedazo y luego otro pedazo. Entonces Sansón, vamos a ver, vamos a leer aquí lo que continúa. Entonces Sansón, en el versículo 26, dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres,
y todos los principales de los filisteos estaban ahí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. 28. Entonces clamó Sansón a Jehová. Aquí tenemos la segunda vez que clama a Dios. Entonces Sansón clamó a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. O sea, él está pidiendo venganza por sus 2 ojos, pero en realidad acuérdense que él estuvo muy consciente de cuál fue el plan que Dios tenía para él. Dios quería que él pusiera en enemistad de los israelitas contra los filisteos, porque ellos nunca debieron haber permanecido en la tierra prometida desde que entraron con Josué al pasar por el río Jordán. Versículo 29. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas. Acuérdense que ya le empezó a crecer el pelo a Sansón, pero no nomás eso, no fue el pelo. Él le pidió a Dios que le diera fuerzas para poder mover esas columnas. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Listo, Sansón, para morir, listo para morir con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Imagínense, al mover las columnas que eran el fundamento del edificio donde estaban celebrando la captura de Sansón, ahí quedaron enterrados muchos. Versículo 31 y último. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. O sea, ya había muerto su padre para entonces. Y él juzgó a Israel 20 años. Y aquí se acaba el capítulo 16. Y aquí terminamos con Sansón. Muy sangrientos los capítulos de Sansón. Y vamos a tener la oportunidad de leer las hojas que les voy a poner ahí en el WhatsApp. En estas hojas vamos a poder reflexionar sobre algunas cosas que les voy a leer aquí nada más un parrafito. Dice: en realidad Sansón perdió su fuerza debido a que arriesgó el último símbolo nazareo respecto a su relación con Dios. El pelo no tenía fuerza, sino que él escogió disolver el voto y el último símbolo que lo ataba con su relación con Dios. Era por su cabeza, porque por su cabeza no había pasado ninguna navaja. No le importó jugar este juego frívolo e imprudente con Dalila y puso en riesgo el único símbolo de fidelidad que le quedaba con Dios. Sansón dejó de valorar su relación con Dios. Quizás pensó que él nunca perdería su estatus de nazareo. No nos dejemos engañar. Su fuerza no estaba en el pelo, sino en el poder del Espíritu de Dios que entró en Sansón. Y luego también viene aquí en las hojas
que dice que nosotros podremos decir, yo quiero estar consagrado a Dios, porque nazareo significa estar separado o estar apartado o estar consagrado a Dios. Y en nuestra época no vamos a poder ver como los votos que se le pidieron a Sansón, que no tocar un muerto, que no beber vino y no cortarse el pelo. Pero ¿cuántas veces ahí en la calle? ¿Cuántas veces en nuestra vida alrededor vemos personas que están realmente consagradas a Dios? Y, y si ustedes quieren preguntar, bueno, ¿y cuáles son los símbolos? ¿Cuáles son los símbolos de esas personas que están consagrados a Dios? Bueno, tenemos dos. Símbolo número 1, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón, aceptar a Jesucristo o Yeshua como nuestro Salvador o nuestro Redentor y creer que Él resucitó al tercer día, ascendió al cielo y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Primer símbolo de la consagración. Segundo símbolo está en guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos que vienen en la palabra de Dios. Esos son las dos características de los santos, de acuerdo a Apocalipsis. Déjenme decirles dónde vienen. De acuerdo a Apocalipsis 12:17 y 14:12. Dos símbolos de una persona que está consagrada a Dios, separada, apartada. ¿Qué nos enseñó Sansón que debemos evitar? Número 1, deshonró a sus padres, involucrándose con mujeres idólatras. No obedeció el mandamiento de Éxodo 34:16, que no debía de unirse a mujeres de los incircuncisos. Y tampoco obedeció el mandamiento de Éxodo 20:12, donde dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Su vida fue muy corta. Número 2, siendo nazareo, o sea, separado, apartado, consagrado para Dios, estuvo en contacto con un cadáver de león y seguramente bebió vino en su despedida de soltero. Número 3, le reveló el secreto de su cabello a una prostituta, quien, según el versículo 10, dice que le presionaba cada día con sus palabras y lo importunaba. El alma de Sansón quedó reducida a mortal angustia. Y la otra versión dice que el alma de Sansón llegó a decir, estoy harto de la vida. Aquí luego ustedes lo leen, pero dice, aprendamos lo que nos advierte Proverbios acerca de las prostitutas. Y número 4, en el versículo 20, su autosuficiencia y arrogancia permitieron que cuando prendieron los filisteos a Sansón, ellos le dieron todo el crédito de su éxito al dios Dagón. ¿Y en qué papel quedó el dios de Sansón? Aunque en nuestros tiempos no veamos nazareos con sus señales externas, seguramente hemos visto personas consagradas a Dios. ¿Y dónde está su fortaleza? ¿En qué radica su fortaleza? Su fortaleza está afincada en estar aferrado a Dios y obedecerle. Seguramente, en un momento de su vida, él, consagrado a Dios, hizo un trato con el Todopoderoso, entregándole todo su ser. Ahí radica su fortaleza. Y aunque venga el enemigo ofreciéndole todo el mundo, la persona consagrada le dice, apártate de mí. Mi vida le pertenece a mi Creador. Y Él y yo hemos hecho un trato y no lo voy a romper.
ruego al Padre Altísimo que tenga misericordia de nosotros y que su gloria nos libre de apartarnos de su camino. Y aquí terminamos con la historia de Sansón. Vamos a abrir los micrófonos por si tienen algún comentario. A ver, ¿no se escuchó bien? ¿Quién habló ahorita? No se entendió bien lo que una persona habló. ¿Quién es? Es Dina. Ah, Diana. Diana. Ah, ok. Es que tiene el micrófono abierto, está platicando con sus pequeñas, con las bisnietas. Bueno, entonces le voy a cerrar. Ella era el que se llama Galaxy, ¿verdad? Galaxy. Ok, ya. Ok. Ujú. Bueno, ¿qué les pareció Sansón? A mí me encantó esa historia. ¿Te gustó? Claro, porque había mucha duda. Yo no sabía que eso era de la Biblia. De las películas de Sansón. Ajá. Y ahora dice, wow, mire, han sacado hasta eso de la Biblia. Ujú. Y pues con distorsionado, pero algo distorsionado, pero de todo modo es una historia bien interesante y todo el significado que tiene. Ujú. Es que Dios nunca dijo, voy a poner puros buenecitos en la Biblia y saco los malecitos. No, no, no. Dejó los buenos y los malos para que nosotros podamos aprender de ambos. Sí. Increíble. Increíble. La insistencia de una persona cuando le quieren hacer daño, la insistencia de las personas, Ujú. uno no podemos hacer a las personas. Alma, Alma. Mientras más uno conoce a los hombres, más uno se da cuenta que el hombre siempre ha sido eso de naturaleza pecador y no hay ninguna diferencia con nosotros ahora, ¿no? Y esto nos hace ver la misericordia del Señor, que a pesar de la debilidad de Sansón, si el hombre clama al Señor con su corazón, Dios lo escuchó. Y por eso, como tú decías, está escrito en el libro de Hebreos, ¿no? Sí. Como un hombre de fe, porque Dios en su misericordia, hasta el último, no importa la condición pasada del hombre, si se lo clama, Él en su inmensa compasión, pues nos salva. Ahí podemos ver la misericordia y la gracia de Dios. Así es, Alma. ¿Cómo es posible que Sansón con tantos errores esté escrito en el libro de Hebreos 11:32? ¿Se acuerdan? Y lo más probable es que, bueno, estoy casi segura que encontraremos a Sansón en la eternidad. Alma, Amén. Alma, Mande. ¿me oye? Sí, Nubia, sí. Yo tengo aquí en concordancia Ajá, donde dice una mujer ramera. ajá. El problema de Sansón de lujuria insaciable a la larga condujo a su caída. Ujú. Estaba más interesado en satisfacer su pasión sexual que en agradar a su santo Dios. Ujú. ¿Mm? Sí, Por eso también fue que él terminó así, ¿no? sí, esa fue su debilidad. Esa fue Sí. su debilidad. Ujú. Porque él pudo haber terminado de otra manera. Tenía todo. Sí, pero siempre también andaba buscando las mujeres. Ujú. Y las Ujú. mujeres no de su propia raza. No de su propia raza, sí. Y había 12 tribus. Había 12 tribus. Almita, pero él se arrepintió, ¿verdad?
Él se arrepintió. Ujú. Eso es lo importante, por eso está en Hebreos. Por eso está en Hebreos. Ujú. Sí. Este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo de... el mal, hermana, de, ¿Cómo? perdón, que el mal de Sansón, el mal de Sansón casi es igual al de David. David también tuvo muchas mujeres en su vida. Ujú. Sí, pero también se arrepintió. También se arrepintió David. Ujú. Esa es una buena Ejemplo. ejemplo para nosotros también. Y también acuérdense de la historia del que está en la cruz con Jesucristo también. Había cometido muchos pecados, pero al final se arrepintió. O sea que el final Ah, de nuestros momentos tenemos que tener bien aferrados al Señor. mire, Anita, mire, hermana Alma, que algo así pasó en mi familia. Ajá, Hace unas semanas atrás, un tío mío se murió de coronavirus, ajá, pero él era una persona muy mala, muy mala. Él, o sea, no me enorgullece decirlo de que él mandó muchas personas para el más allá. ajá, Y entonces por malo, porque él era una persona de que la sangre le andaba, pero a flor de piel. Y ajá. cualquier cosita ya él, y entonces yo soy de un lugar de que la gente usa mucho el arma, el machete, y entonces ¿De Colombia? anda siempre armada. Ajá, Ok. en Olancho, Honduras. Ay, no. Entonces él le dio coronavirus y usted sabe que en nuestros países ahí sí hay verdadera cuarentena. Ajá. Ahí nadie sale, ahí nadie anda afuera. Entonces su esposa por un lado, sus hijas viven en España, mi familia por otro lado. O sea, él murió verdaderamente solo. Pero un pastor logró visitarlo y Ajá. le dijo, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete. Él estaba hasta enemistado con mi mamá, su hermana, y pidió perdón a todos los con los que estaban enemistados y aceptó. Entonces, esa es una historia que me recuerda que murió con Jesús a la par. Le dijo, en este mismo momento estarás con mi padre. Así le pasó a mi tío. Él fue una persona muy mala, pero estoy segurísima que ahorita él está en la presencia de Dios porque se arrepintió en su último momento. Ujú. Como el hombre de la cruz al lado de Jesucristo. o sea que Sí, así. a ver, o sea que, ay, no sé si me escuchan. O sea que la salvación no se pierde, porque el ladrón en la cruz se arrepintió. En este caso que estamos viendo de Sansón, también se arrepintió. Entonces la salvación no la perdió, ¿verdad? Sansón, no la perdió. Y tampoco el ladrón que estaba en la cruz con Jesús. Lo del ladrón Tampoco. de su vida anterior no sabemos si él era salvo o no, pero al final se arrepintió. El Señor le perdonó. Ujú. O Sí. sea que entonces el arrepentirse puede, de corazón, por supuesto, eso la persona no pierde su salvación eterna No, y se arrepiente. no, ahí Si hay un arrepentimiento genuino de Ujú. corazón. Sí, Pero hasta el último momento Dios espera por esa. sí. Imagínense su misericordia y la paciencia que tiene para con nosotros. Tremenda. Gracias a Dios. Lamentablemente que mucha gente no tiene esa oportunidad. Puedes morir en un accidente y no tienes esa oportunidad de arrepentimiento. Sí. Ujú. Ahí no sabe uno. Porque aquí también dice, en concordancias también dice, Ujú. Jehová ya se había apartado de él. Sansón es un ejemplo de los creyentes que piensan que Dios permanecerá con ellos aun cuando prosigan en la conducta pecaminosa e inmoral. El Señor advierte enfáticamente que es posible que el Señor se aparte de una persona persistentemente pecadora sin que ella se dé cuenta. Ujú. O sea, de nada se saca si uno comete un pecado, se arrepiente y lo sigue Sigue pecando. cometiendo Sí, y sigue pecando.
es Tiene arrepentirse que, y no volverlo a hacer. Ujú. tiene que haber un cambio Sí, tiene que haber un cambio. espiritual. Sí, porque tiene que ser sincero el arrepentimiento. Ujú. Glory. Estuvo muy interesante la clase, Qué Alma. bueno. Gracias al Señor, gracias al Muchas Todopoderoso. gracias. Bella la clase. Gracias, Alma. Muchas Usted gracias. es una bendición. A mí me encanta porque lo haces como un cuento, como una historia,